poquito más de 2 años. Durante la pandemia, mi hija, mi yerno, estaban en Indonesia y ellos no pudieron llegar a Estados Unidos. El año anterior habíamos ido, bueno, hace 3 años ya, habíamos ido a Indonesia para visitarlos a ellos. El siguiente año, no pudimos porque era ya la pandemia. Y su agencia les dijo, ustedes no pueden volver para Estados Unidos. No les daba permiso. Entonces, y nosotros no pudimos llegar a Indonesia porque estaba el país totalmente cerrado. Entonces decidimos vernos en Estambul, Turquía. Y sorpresa de sorpresas que mi esposa y yo ya nos había dado COVID unos meses antes. Y Nayeli y Mateo llegan y al día siguiente se infectaron de COVID. Fue cuando todo el mundo se estaba dando de COVID. Y ellos fueron al hospital, no tuvieron síntomas, pero sí tuvieron el COVID. Y entonces en Turquía tomaron medidas bastante drásticas. Entonces pusieron cinto amarillo en la pared, no nos permitían salir de la habitación por una cuarentena de días, pareciera. Para no alargar la historia, nuestro viaje de 2 semanas se alargó en un mes. Estuvimos ahí. Y en ese mes me escribe alguien que yo no conocía, Abraham. Y me dice, hermano, yo veo que usted está en Turquía. Nosotros deseamos ser enviados otra vez a Turquía. Entonces, nos escribimos, ¿dónde están ustedes? Estamos en Querétaro. Pues fíjate que tengo un buen amigo en Querétaro y yo lo voy a visitar en enero, después de nuestro viaje de un mes aquí. Así que el siguiente mes yo pude estar allí, pude escuchar un poco de la historia de ellos, cómo habían sido enviados por una iglesia bautista en la Ciudad de México. Tuvieron algunas dificultades con el equipo allí en Turquía, fueron de un lugar para otro y a fin de cuentas la iglesia cambió de liderazgo y tuvieron que volver a México, pero querían volver a salir y les dije, bueno, obviamente nosotros trabajamos con iglesias locales y me gustaría conectarles con mi amigo que está aquí en Querétaro. Y así que los conectamos, le hablé a mi amigo Quique Torres, pastor de Horizonte, Querétaro. Le pregunté, le dije, mire, tengo esta pareja, y luego resulta que hasta el hijo de ellos parece que ya estudiaba en el colegio de ellos, ¿verdad? O ya estaba estudiando. Entonces yo le pregunté directo, a mí me gustaría conectarlos, pero para que ellos sean enviados de parte de la iglesia a Turquía. Hablamos de varias cosas, no voy a entrar en todos los detalles, pero sí afinamos un poco los detalles. Algunas de las cosas que ellos dijeron, queremos que nos conozcan y queremos conocerlos. Así que mínimo 2 años. Está bien, 2 años, no hay problema. Ya se cumplieron los 2 años y ahora ellos no solamente los están apoyando como iglesia local, gracias a Dios el pastor Quique, por ser pastor conocido y tener sedes en otras ciudades, les han abierto las puertas en otras iglesias. Nosotros los hemos llevado a nuestra iglesia en Atlanta. Nuestra congregación hispana se llama Nuevo Horizonte, de la primera iglesia bautista que los está apoyando, y ahora los hemos invitado aquí, pero ya están próximos para salir. Ellos ya tienen algo de experiencia. En febrero del año pasado los llevé a él y a su pastor de misiones, que es un amigo mío australiano que vive en Querétaro, a Turquía. Le dije 2 cosas que requerimos. Número 1, iglesia local. Una iglesia local con la cual podemos trabajar, que los envíe. Misioneros no se autoenvían al campo misionero. Gracias a Dios, la iglesia local ahí en Querétaro los acobijó y también los está respaldando 100%. Segunda cosa, tienen que trabajar en un equipo aquí en Turquía. Entonces, obviamente, cuando fueron la primera vez no funcionó bien por X motivo, pero yo trabajo con un equipo del IMB
ahí, que es de nuestra denominación, la agencia de la International Mission Board, de la Convención Bautista del Sur. Entonces, ellos, ya tenemos 3 equipos trabajando con ellos exitosamente, alcanzando iraníes, afganos, gente de Azerbaiyán. Entonces, ellos dijeron, tenemos un equipo trabajando con afganos en Ankara, Turquía. Entonces, gracias a Dios, pude llevar a Abraham a Ankara con su pastor de misiones, Phil, y su esposa Sandy, mi esposa, y tuvimos reuniones, y ahora este equipo los ha recibido, los ha cobijado, así que no solo ahora tienen iglesia local, que les ha ayudado un montón, no solamente ellos sostenerlos, pero abrirles montones de puertas, pero ahora tienen equipo que los va a recibir, y aparte, este equipo, estamos formando una alianza, para que aún la denominación aporte algo, también para el sustento, para el entrenamiento de ellos. Es una alianza que se llama GMP. Acabo de firmar uno esta semana, a principios de esta semana, para otra familia que tenemos sirviendo ahí. Así que los trajimos para que la iglesia aquí los pudiera conocer. ¿Alguien aquí siente llamado a salir de misionero a los afganos en Turquía? No, pero aquí hay una pareja que ya lo están haciendo. Así que a través de ellos podemos alcanzar afganos. Y sabe que no solamente hay una oportunidad de orar por ellos, apoyar económicamente el ministerio de ellos, pero aún hacer viajes, los que sí pueden ir a Turquía a visitar y a trabajar juntamente con ellos. Y luego próximamente les voy a conectar con una familia venezolana que está aquí en Houston, que están alcanzando afganos aquí en Houston. Entonces, sea que usted puede ir a Turquía, pueden ir con Abraham y Diana y el equipo en el cual les hemos conectado para servir ahí. Si usted dice, yo no puedo ir allá, bueno, les conectamos con otra familia venezolana que están alcanzando afganos aquí mismo. Entonces, yo les voy a pedir que pasen y luego voy a enseñar sobre la oración, y al final vamos a concluir haciendo intercesión especial por Abraham y Diana, que van a salir el 7 de septiembre, van a ser enviados de parte de su iglesia a Ankara, Turquía, a servir ahí. Así que pasen, chicos, por favor, y preséntenos un poco el ministerio y lo que Dios está haciendo y las puertas que Dios está haciendo. Y lánzanos una visión de cómo podemos orar específicamente por el proyecto que van a estar desempeñando, su ministerio, sus vidas, y también cómo la gente puede involucrarse en su proyecto en el sentido financieramente, pues va a ser a través de la iglesia, pero me refiero en proyectos, cómo pueden algún día llegar para desarrollar proyectos con ustedes. Okay. Merhaba, nasılsınız kardeş? Nerelisiniz? Hangi dil konuşuyor musunuz? Mesela Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, hangi dil? Bueno, vamos a hablar en español entonces, porque si no, no me van a entender todo lo que quiero compartir con ustedes en 20 minutos, hermanos. Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en Turquía ya por 2 años y medio. Tuvimos que regresar, en este país hay persecución, no hay como apertura a los cristianos, aunque el gobierno dice que sí, la realidad que nosotros vivimos allá fue otra. Entonces, aquí estamos nosotros como familia Pérez Montero, manos a la obra sirviendo entre refugiados. Manos a la obra lo tomo de Nehemías capítulo 1, capítulo 2, en donde Nehemías va a reconstruir la ciudad. Jerusalén ha sido destruida, saqueada, quemada, entonces va a reconstruir. Y hay oposición siempre en estos temas, y en misiones lo hemos visto mi esposa y yo muchas veces, hay mucha oposición. Entonces hay oposición por parte de algunas personas ahí, burlándose de Nehemías, y Nehemías le dice a la gente, manos a la obra, vamos a creer en nuestro Dios, y manos a la obra, y unieron la palabra a la acción, y empezaron a reconstruir. Dios nos ha llamado a los refugiados para ser útiles en las manos de nuestro Señor, reconstruyendo también vidas que han sido afectadas.
por la persecución religiosa, otro tipo de persecución, o ahora hasta por el terremoto. Y decía el hermano Rafa, ¿quién quiere venir? Y ya nadie quiso venir cuando dijeron afganos allá en Turquía, ya nadie bajó la mano. Bueno, hermana, quiero decirle a usted que me dijo que no, ahorita me va a decir que sí. Este es el mapa de Turquía y me encantan a mí los mapas. Aquí en este mapa nosotros podemos ver las dos partes de abajo donde dice Konya, Adana, fue las ciudades donde nosotros vivimos. Konya es una ciudad muy islámica, es una de las dos ciudades más islámicas en Turquía, Konya y Iconio, ¿verdad? Donde corrieron a Pablo, Hechos capítulo 14. Y Adana es un camino de refugiados porque estábamos a 2 horas en autobús con la frontera de Siria. Entonces me encanta este mapa porque ahí en donde está la letra Y va bajando 2 ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Wow, ¿qué tal, hermana? Para que vaya tomando nota. Río Tigris y el río Éufrates. Y de este lado, de aquel lado, se encuentra Izmir y dice Izmir, bueno, nosotros lo leemos Izmir. Izmir se traduce como Esmirna. Y en esta zona se encuentran las iglesias en donde el apóstol Juan escribe en la carta de los Apocalipsis. Bueno, hay más de lo que podemos hablar. Está el lago Van y en Van se encuentra también Ararat, las montañas, el monte donde cayó el arca. Hay mucho histórica y arqueológicamente de la Biblia, ¿no? Entonces Dios nos lleva ahí, siguiente diapositiva por favor, y nos llama a los refugiados. Nos llama a los refugiados, que son personas que huyen de un conflicto de persecución político, social, cultural, religioso también, y regresar a su país les cuesta la vida. Hay una diferencia muy grande entre inmigrante, desplazado y refugiado. El refugiado, si regresa a su país, la vida le cuesta, ¿verdad? Le cuesta no que no va a encontrar nada o que va a ser más difícil para él, no, le cuesta la vida, o sea, muere si regresa a su país. Y Dios nos habla a través de estas personas, a través de 3 jóvenes que impactaron tanto nuestra vida. Ellos eran refugiados en Irak, ellos eran iraníes, bueno, son iraníes, huyendo a Irak por la persecución religiosa. Cuando les conocemos nosotros, Dios habla a nuestro corazón. Y déjeme nada más pasarle el micrófono a mi esposa, porque una de las chicas, escuche lo que le dijo. Bueno, antes de esta historia, voy a irme como un poquito más atrás. Y para nosotros fue muy impactante el tiempo que el Señor nos permitió estar en Irak, porque previo a la experiencia en el extranjero, el Señor ya nos había permitido plantar iglesias en nuestro país. Entonces no era algo ajeno a nuestra vida, al ministerio, a nuestros dones, ¿no? La plantación de iglesia. Entonces, para cuando llegamos a Irak, nos impactó mucho porque ahí nos dimos cuenta de que la iglesia perseguida era lo más parecido a la iglesia de Hechos. Y el tiempo que nosotros estuvimos en Irak, conocimos a 3 hermanos iraníes. Ellos eran hijos de una persona importante y pues tenían un buen estilo de vida. El chico nos platicaba que en Irán está restringido el internet y pues que en general hay muchas cosas que no se ven en internet, pero ellos, al ser de otra posición económica y social, pues tenían acceso al internet abierto, ¿no? Entonces este chico encuentra un canal de un predicador cristiano, pero tenía subtítulos en farsi, ¿no? Y entonces llega el punto donde él llega a Cristo, entrega su vida a Cristo. Una persona le dice que tiene que... Bueno, él después de que sigue a este predicador, se da cuenta de que él necesita una Biblia. Y pues él no tenía acceso a una Biblia, entonces fue a buscarla y nos platicaba que para su sorpresa la Biblia la encontró en el mercado negro. Y que el día que él fue a comprar la Biblia, dice, en ese mismo mostrador se vendía pornografía, drogas y arma. Y ahí pusieron la Biblia, ¿no? O sea, estaba comprando algo ilegal. Entonces llega este chico, lee la Biblia, como todo nuevo creyente, pues la devoramos, ¿no? Al principio. Y él llega a este punto en Hechos donde el Espíritu Santo lo convence y le muestra como, este mensaje no te lo quedas. Y él, guiado por el Señor, pues llega a esta conclusión como, una vez que yo tengo el Evangelio, no me lo quedo, yo necesito compartirlo a alguien. Y la conclusión de él fue, necesitan mis 2 hermanas conocer este mensaje. Entonces toma el riesgo de presentarle el Evangelio a sus hermanas porque pues también corría el riesgo de que lo denunciaran, ¿no?
sus propias hermanas. Y entonces los tres entregan su vida a Cristo y empiezan a caminar, ¿no?, en el Evangelio. Para cuando el papá se da cuenta, como estos jóvenes dejaron el Islam y son mis hijos, no sé si ustedes han escuchado el término de las culturas de honor y vergüenza, donde son culturas que pues para los papás es más importante mantener su honor, aun si eso implica que pues hay que matar a los hijos, ¿no? Entonces este señor, al ser una persona política importante, de otro estatus económico, tenía mucha vergüenza por lo que sus hijos estaban haciendo, que estaban dejando el Islam. Y entonces les dice, en tal fecha los vamos a entregar a juicio público. Y si ustedes no confiesan el Islam abiertamente, entonces los vamos a matar, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que es una cultura de honor y vergüenza. Y para el papá era muy importante. Total, en resumen, así de toda la historia, los chicos no niegan su fe, escapan, pero no escapan a Canadá o Estados Unidos, o sea, se van de Irán a Irak, ¿no? Y entonces, estando en Irak, pues su estatus era de refugiados. Y a nosotros nos impactaba muchísimo su vida, porque de este lado del mundo, en Occidente, la versión que conocemos del cristianismo es que, pues, era un nadie y ahora soy un famoso. Estaba en bancarrota y Dios me prosperó. Mi matrimonio estaba mal y Dios lo compuso, ¿no? Y la versión que hemos abrazado del cristianismo es como, me tiene que ir mejor, o sea, punto, ¿no? Y me encantó cómo lo explicaba el hermano Rafael, ¿no? Estamos llenándonos en las iglesias de un evangelio que se trata de nosotros. Y en realidad no sabemos cómo el evangelio no se trata de nosotros hasta que nos involucramos en misiones. Y entonces estos chicos tocaron mucho nuestra vida porque a través de ellos nos dimos cuenta, wow, o sea, he abrazado la versión barata del cristianismo, donde se trata de mí y de lo que Dios me va a dar a mí. Y en cambio estos jóvenes están aquí, ellos no han escrito libros, no son famosos, no salen en la televisión, no han llenado los estadios, pero sin embargo son héroes de la fe. ¿Sabes por qué? Porque ellos, teniéndolo todo, lo perdieron todo por causa de su fe. Y no tenemos ejemplos claros de este lado en Occidente, de cómo se ve eso. Cómo se ve una persona que por causa de su fe realmente está pagando un precio muy, muy alto. Y le decía a mi esposo, creo que nosotros, en general, todo Occidente, agarramos el cristianismo como de oferta, ¿no? Entonces, esta vida de ellos nos toca mucho, nos toca precisamente por esta comparativa. Y entonces, días antes de que ya nosotros saliéramos del país, hablé con una de estas chicas y les dije, mira, yo ya voy a salir del país y yo no quiero salir sin tener la oportunidad de ayudarte a ti. O sea, para mí va a ser, me va a causar conflicto en mi cabeza saber que estoy ya en mi país, pero no te ayudé lo suficiente. Entonces, dime cómo te puedo ayudar. Y en mi cabeza occidental, mi idea era que ellos me pidieran algo. No, pues dame ropa o cómprame una tele, ¿no? Hasta que ella me dijo, hermana, es que yo ya lo tengo todo, ¿sabe? O sea, yo sé que tú me ves a mí con lástima y compasión, pues porque no tengo cama, no tengo sillón, no tengo ropa, porque perdí a mis papás, pero ¿sabes quién realmente ha sufrido? Y yo, no, ¿quién? Y me dice, Jesús, porque él siendo la segunda persona de la Trinidad, él sí tuvo que despojarse de mucho para alcanzarnos a nosotros los humanos. Entonces yo dije como, wow, o sea, ¿sabes? Esta versión del cristianismo no la conocía. Personas que viven y caminan y transmiten con todo lo que ellos son, aún con sus carencias, con el gozo en medio de sus pruebas. O sea, esta gente me transmite que definitivamente su mirada está en lo eterno y no está aquí en lo que se ve. Y ella me dijo, y ella fue la primera de muchas personas en Medio Oriente que me han dicho lo mismo. Me dice, yo sé que culturalmente a ti te han enseñado que me tienes que dar algo, algo, como para tú calmar tu conciencia. Pero ¿sabes algo? Tienes que reaprender a ayudar a la gente.
Y eso me impactó, ¿sabes? Porque dije, wow, sí es cierto. A veces ayudamos y hacemos este tipo de ministerios pensando en qué voy a mandar en el boletín de noticias. Pero esta gente en Medio Oriente nos enseñó tanto a darnos a ellos, a amarles a ellos y abrazar las formas en las que ellos sí se perciben amados. Y entonces ella nos dijo, si realmente sientes compasión por lo que has visto en mi vida, quiero ponerte una tarea. Mira las noticias, mira cómo Dios empieza a trabajar en los éxodos y donde la gente ve crisis humanitarias, ahí Dios ve avivamientos. Empieza a orar por lo que Dios está haciendo entre tantos miles de refugiados. Eso fue en el 2014. En el 2014, el ISIS se levanta y empieza una persecución que de este lado del mundo se ve así como, ay no, pobre gente, pero cuando estuvimos allá vimos de cerca cómo la iglesia crece en medio de la persecución. Gracias. Y bueno, hermanos, para nosotros es muy importante compartir por qué a los refugiados. Y este es el por qué a los refugiados, porque teníamos un llamado a los musulmanes a ir. Yo quería ir a Afganistán, ella quería ir al norte de la India. Cuando éramos solteros, oramos, Señor, danos una misma visión, musulmanes. Pero cuando hacemos este viaje a Irak y conocemos a estos 3 jóvenes iraníes que eran ricos en su país porque su papá era una persona importante, y lo pierden para nosotros todo, pero ellos decían, no, ganamos más de lo que teníamos, a Cristo. Y por eso es tan importante para nosotros compartir el por qué Dios nos llama a los refugiados a través de la vida de estos 3 jóvenes. Y yo como misionero me veía reflejado en ellos y decía, wow, yo no soy la mitad del cristiano que son ellos. Yo no soy ni la mitad del cristiano y no conozco a nadie de este lado de Occidente que sea igual, no, yo el misionero no soy ni la mitad de lo que son ellos. Y por eso es que Dios nos llama a los refugiados. Vamos a Turquía a trabajar con refugiados. Ya estuvimos allá una temporada, 2 años y medio, después de que regresamos de Irak. Dios nos muestra que es tiempo de levantar finanzas y oración. Nos cuesta 2 años hacer esto. Y no muy bien, todavía no trabajamos con el hermano Rafa, ahora lo estamos haciendo mejor. Y la verdad es que estuvimos un tiempo allá de 2 años y medio experimentando muchas cosas, también escasez, también la gente nos identificaba a nosotros también como refugiados, aunque éramos extranjeros de América. Decía, bueno, es que entro a tu departamento y parece una casa de un refugiado porque no tienes nada, ¿no? Ahora la situación es algo diferente porque hemos aprendido también a caminar y a decir, este es un trabajo digno y merece también que uno pueda invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Además de que nuestro peso mexicano y la lira ya están casi a la par, entonces va a ser más fácil también poder hacer más cosas, ¿no? Y el refugiado tiene que huir. ¿Y la Biblia qué dice acerca de ellos? Dice Levítico 19, dice el versículo 10, lo voy a leer, dice, no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído, déjenlas para los pobres y los extranjeros, yo soy su Dios. Y este extranjero es aquella persona que está fuera de su país, como quizá muchos de ustedes que ya son ahora de casa aquí, ¿verdad? Y dice, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos, en el Salmo 146. Este extranjero para nosotros es este refugiado que tiene que huir de su lugar de origen por causa de la guerra, de la persecución, de la política, social, cultural o religiosa. Y Dios nos ha llamado a estas personas. El origen y destino de ellos, así rápidamente, Turquía es el país que recibe el mayor número de refugiados con 4 millones. Y de donde vienen más es de Siria y en tercer lugar de Afganistán, 7 millones y 2 millones. Y las cifras siguen avanzando. Esta fuente es de la ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas. Dios puede hacer su obra, hermanos, sin nosotros, pero porque no nos necesita. A mí no me necesita ni a mi familia, pero ¿qué cree? Que nos ha invitado a participar en este plan, en esta parte que nosotros ya lo escuchamos aquí, que se trata de la misión de Dios. Y la misión de Dios no es llenar auditorios. La misión de Dios se trata del deseo de nuestro Dios de ser conocido y adorado por todo habitante en la tierra, por todo grupo étnico en la tierra. En febrero, decía el hermano Rafa,
tuve la oportunidad de ir con él nuevamente, conocer ministerios sirviendo en este país, específicamente con refugiados. La verdad es que en nuestra primera etapa, el equipo donde estábamos no nos permitía como tener mucho contacto con otros obreros, no teníamos como vida de iglesia ni nada, pero ahora que fui, wow, me asombró la cantidad de personas que están trabajando allá. Y este país cada vez se vuelve más cerrado al cristianismo. Cuando llegamos nosotros, 2 meses después, llegó un correo que habían puesto en prisión a un obrero que estaba en Esmirna, el hermano Andrew Burson, que es americano, y allá pasó 2 años en prisión. Entonces yo me encontré ahora que fui allá con este amigo, mi amigo sirio de Damasco, ahí estoy tomando chai con él, en una finjan, es una taza más grandecita, el chai se toma en un vasito más pequeño, y bueno, este chico también es un testimonio, ¿no? de lo que Dios ha hecho. La misión de Dios consiste entonces en que todos los pueblos le conozcan y le adoren. Y el equipo al que llegaremos trabaja con refugiados afganos y apoyan también obreros, ministerios que están alcanzando sirios porque están trabajando mano a mano también con otras personas. Algunos amigos que dejamos en el pasado se han quedado impactados por el testimonio de Cristo y muchos de ellos están listos para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, como estos amigos que están allí, ¿verdad? Que también tuve la oportunidad de visitar. ¿Y por qué regresar a Medio Oriente? Bueno, en nuestra etapa anterior servimos en nuestra primera ciudad, Iconio, servimos como voluntarios, maestros voluntarios para niños refugiados de Irak y de Siria. Dios nos ha movido a pensar que en esta parte del mundo nuevamente, pues la tarea es mucha y los obreros pocos. Uno de nuestros mentores, Ramiro, el hermano Ramiro Martínez, nos dice, cuando nos ven nos dice, ya váyanse, ¿qué hacen aquí? Ajá. Cualquier persona de la iglesia puede hacer lo que están haciendo ustedes entre el grupo Tomí allá en Querétaro. Y nos invita allá, regresen. ¿Y por qué regresar? Porque 2022 fue un año que marcó una nueva etapa, un trabajo más demandante con refugiados. Turquía recibió más refugiados por la crisis en Afganistán. Usted sabe que los americanos, el ejército salió de Afganistán, los europeos también, y nuevamente la política, el régimen es nuevamente talibán en este tiempo. Mucha opresión, la guerra en Ucrania, la iglesia perseguida en Irán, en Siria, ahora 12 años de guerra. Entonces, yo quiero invitarles, hermanos, a ustedes a que seamos parte de la cosecha, que ayudemos a levantar la cosecha. La respuesta de Dios a esta necesidad, vamos a escuchar. Rápidamente les platicamos que hace un mes, o casi ya un mes, o un poquito más del mes, que ocurrió el terremoto en Turquía. Era bien interesante porque por el tiempo que nosotros estuvimos sirviendo, nosotros vivíamos en esa zona, en el este. Y sí llegábamos a pensar como, habiendo tantos misioneros en Turquía, ¿por qué nadie se viene al este, no? Y cuando íbamos a los retiros de misioneros, pues todos se concentran en Estambul y en Esmirna. Y la verdad es que sí era como un conflicto para mí de decir, pues si ya dejaste tu casa, tu familia, o sea, como que ya hiciste lo más difícil, pues ya vente al este, ¿no? Porque hay demasiado trabajo. Sucede el terremoto y ahora sí todos los ministerios que nunca quisieron bajar están ahorita sirviendo en el este. Y la segunda cosa fue que nuestro líder anterior, estuvimos en contacto con él y nos decía, chicos, yo llevo aquí 32 años en campo y en 32 años no había visto lo que en estas últimas 2 semanas está ocurriendo. Puertas abiertas, gente sensible al evangelio, por donde la veas, Dios preparó la tierra, los corazones, a las personas para que también hubiera una cosecha entre los turcos, ¿no? Entonces es increíble porque hay un montón de cristianos iraníes que viven en Turquía y como ahorita ya nos están dando abasto en trabajo, en evangelismo, los misioneros extranjeros, la iglesia iraní es como el brazo derecho del evangelismo. Y entonces dices, wow, qué increíble, porque hasta los propios cristianos de la iglesia perseguida que vivían ya en Turquía, ahorita están ejerciendo sus dones y talentos. Y la verdad es que es increíble lo que Dios está haciendo en Turquía a partir de este terremoto. Queremos concluir con esto, hermanos. La respuesta a Dios a esta necesidad que le hemos presentado de los refugiados, de los millones de refugiados que han llegado a Turquía, no solo en el mundo hay más de 100 millones de refugiados. Turquía es el país que ha recibido el mayor porcentaje de ellos. La respuesta a Dios a esta necesidad
somos nosotros, ustedes, nosotros. Una familia, tenemos 2 niños, ya los vieron por ahí. Si los encuentran, ahí nos avisan dónde están. Pero tenemos 2 niños. La primera etapa es que estuvimos allá, nuestro niño tenía 5 meses. Nos fuimos con él chiquitito y mi mamá me decía, déjalo. La primera vez te dije, no vayas a Irak y te fuiste. Esta segunda vez te digo, déjalo con nosotros. Váyanse ustedes y déjalo con nosotros. Le dije, somos una familia, no puedo dejar a mi hijo, ¿verdad? Es el corazón de unos padres, ¿no? Pero también el corazón de nosotros es, vamos porque obedecemos a Dios, porque Él nos ha amado primero a nosotros. Antes de responder, Dios nos ha amado a nosotros y por eso es que vamos. Y es la respuesta, una pequeña respuesta a esta necesidad. Somos nosotros como familia, pero también ustedes, hermanos, como iglesia. Si Dios obra, si Dios toca la vida de ustedes como iglesia, les invitamos a participar. Les invitamos a participar a través de la oración específica, a través de la oración estratégica, a través de ser socios financieros, con ofrendas fieles, mensuales, de iglesias o de individuos, o también equipos, hermana, de corto plazo, para que vengan a visitarnos, para que nuestros niños también tengan una semana una abuela de acá de Woodlands, ¿verdad? O para que puedan conocer. O sea, la verdad es que hay mucho que hacer allá de ministerio, pero también uno puede darse cuenta de en dónde nosotros vivíamos en Adana, y media hora agarrábamos el tren, que solamente lo hicimos 2 veces, y estaba Tarso, la ciudad natal de Saulo, ¿no? Hay mucho que ver, hay mucho que hacer no solamente con los turcos, sino también con los refugiados, específicamente nosotros con los afganos, ¿verdad? Equipos a corto plazo. Dios se está moviendo, entonces la invitación es esta, hermanos, movámonos junto con Él. Sabe que Dios en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. Dios se estaba moviendo. Y después, en Génesis 12, Dios invita a Abraham a moverse. Vete de tu tierra, muévete, ¿verdad? Jesús encuentra a Andrés, a Pedro, y les dice, vengan y síganme. ¿Les invita a qué? A moverse. Y Dios nos sigue invitando a nosotros a movernos con Él, a que su reino siga avanzando aquí en la tierra. ¿Para qué? Para nosotros, no. Para nuestra iglesia, no. Porque Él desea ser conocido y adorado por toda etnia en la tierra. Y esta gente está abierta, está receptiva. Es cierto, Dios habla y la tierra tiembla. El terremoto ha permitido, lo que compartía mi esposa a través del testimonio de un misionero de más de 30 años allá en el campo, decir, en más de 30 años yo no había visto lo que en 2 semanas, la respuesta de la gente, que en 2 semanas de trabajo aquí después del terremoto. Hermanos, pastor, les invitamos a que vengan con nosotros. Ya nos conocen de tiempo atrás, nos están conociendo ahora, y esa es la invitación. En kurdo nosotros decimos Judá Pirosit Picat, que quiere decir que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gloria a Dios.